Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal, Padre Byron? Gracias por la invitación y para mí es un honor poder estar aquí en su programa, en su canal. Y bueno, pues estoy bien contento de poder estar aquí con ustedes y tratar de contribuir con un pequeño grano de arena. Muchísimas gracias, José, por la eh, aceptación a esta invitación en este pequeño espacio donde también intentamos profundizar nuestra fe. Tú tienes un canal que se llama La Fe de la Iglesia y también de paso les recomiendo, si no lo conocen, pueden pasarse por allí por YouTube. Hay realmente excelentes videos que tenganlo claro, yo los recomiendo muy bien, así que también pueden acercarse con seguridad. Bien, vamos a comenzar con una pequeña oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y rezamos un Ave María para que junto a María clamemos su venida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacemos un momentito de silencio, que el Señor nos inspire, nos ayude a que este momento sea de mucha edificación, de mucha luz, para que cada vez más y mejor podamos realizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, te imploramos junto a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de Eres gracia, de el gracia, Señor el es Señor es contigo. contigo. Bendita Bendita eres entre eres entre todas las todas las mujeres, mujeres. y bendito es el Bendito es el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. José, según estaba googleando por allí, me decía que el internet, que usted era misionero de la confesión cristiana no católica, una confesión cristiana no católica. A veces nosotros decimos ex protestante. Cuéntenos un poquito, ese solamente para que la gente le conozca y sepa, quizá alguno no ha escuchado alguna vez de usted. Sí, claro. Bueno, primero mencionar que crecí como un católico en una familia católica en el norte de México, en Tijuana, y recibí mis sacramentos de iniciación en la fe. Fui bautizado, hice mi primera comunión, recibí mi confirmación. Y en mis años de adolescencia, pues las cosas comenzaron a ir mal en casa, en mi hogar. Y bueno, pues me afecta esta situación que está ocurriendo y me vuelvo un tanto rebelde, ¿no? Me vuelvo Mm, un joven, un adolescente con una cierta rebeldía. Ya en ese tiempo, pues ya no estábamos practicando la fe, no estábamos yendo a la iglesia. Y para sintetizar esto, después de unos años de estar en esa rebeldía, pues alejándome cada vez más de Dios, por medio de un vecino que era uno de mis mejores amigos, es que termino en el protestantismo, ¿no? mm. Fui bautista, como usted ya lo mencionó, padre. Estuve allí con los bautistas por 20 años. En esos 20 años, pues hice de todo, desde el mantenimiento del edificio, que era nuestra congregación, ayudante de todos los ministerios, enseñanza de niños, de adolescentes, actividades donde hacíamos lo que nosotros llamábamos evangelismo. Mm, Después, me dieron la oportunidad de compartir algunos pequeños sermones en algunas reuniones especiales.
y después me estoy brincando muchos años, ¿no? Después a la postre, pues también fui asistente de pastor y después misionero. Misionero, todo esto en el contexto bautista, fueron 20 años y bueno, por la gracia de Dios, después después de aproximadamente 4 años de investigar, de estudiar, de orar, de meditar, de introspección, me di cuenta que, pues que yo debía ser un católico y ya no aguanté más, ya no pude continuar en buena conciencia como un protestante, como un bautista. Mm. Sabía que tenés que ser católico y en el 2016 regresé a la iglesia católica junto con mi esposa y bueno, del 2016 a la fecha, por la gracia de Dios, pues hemos estado en la iglesia católica. Oh, me alegro muchísimo. Todos nosotros también. Y por aquí dice Osi Rayón Galeana que le conmueve mucho lo que está diciendo porque ella lleva 5 meses desde su conversión a ser católica cristiana, ¿no? Y bueno, Felicidades. muy bien, qué bueno. Queridos hermanos, vamos entonces a entrar de plano ya en el tema que nos convoca el día de hoy. Ustedes saben que les he compartido ya algunas publicaciones en diferentes redes sociales al respecto de este encuentro. Entonces han hecho preguntas, están muy interesantes, así que prepárense porque realmente van a salir muy edificados. Intentaré o intentaremos de alguna manera abordar todas las que se puedan. Si es que no, pues ya tendríamos una excusa para una siguiente invitación para José, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una primera que tenemos aquí, ¿ya? Esa primera pregunta dice así, escribe Nubia Colmenares. Yo también soy ex protestante. Me gustaría mucho conocer su testimonio, si es que lo hay, de su encuentro con Jesús Eucaristía. Bueno, pues sí, definitivamente la Eucaristía fue una de las cosas que, bueno, yo diría que fue la doctrina, fue la realidad que que me Mm, conquistó el corazón, porque en estos años, como lo mencioné, fueron aproximadamente 4 años. En esos años yo comienzo a estudiar, a investigar, no porque quería hacerme católico, sino por todo lo contrario. mm, Cuando yo comienzo a estudiar es porque tenía el firme propósito de conocer bien el catolicismo, pero para refutarlo, según yo quería desmantelar la doctrina católica, yo quería demostrar que el catolicismo es erróneo y que lo correcto supuestamente era ser protestante, ¿no? mm, Eso es lo que Dios usa para mover todo mi ser en esta búsqueda o en esta investigación del catolicismo. Pero en ese proceso descubro que la Sagrada Eucaristía verdaderamente es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Y que verdaderamente ahí tenemos la presencia de Cristo, la presencia real de Cristo, que es algo misterioso que rebasa nuestra comprensión. Es un milagro verdaderamente. Lo descubrí tanto en la Biblia como en los padres de la iglesia, que muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles y en la Sagrada Escritura, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el verso 16 en adelante, San Pablo claramente dice que participar de el pan consagrado es participar del cuerpo de Cristo y participar del cáliz de la consagración es participar de la sangre de Cristo. Y como protestante, pues yo siempre me habían enseñado que tenía que ver la palabra griega para ver qué significaba. Y mm, pues la investigué, la palabra griega donde dice San Pablo que es una participación de la sangre de Cristo y una participación del cuerpo de Cristo es koinonía. La palabra griega koinonía, que puede ser traducida como una comunión
o una participación. Y pues no pude negar que el mismo texto sagrado, el mismo San Pablo, la misma Biblia, nos hablan de que verdaderamente se participa del cuerpo y de la Mm, sangre de Cristo. El problema es que mi denominación bautista no creía eso. Ellos me enseñaron que solo era un símbolo, que solo era algo como un memorial, pero en el sentido de un recordatorio del pasado. Y entonces ahí ya me di cuenta que la misma Biblia apunta hacia la doctrina católica de la Sagrada Eucaristía. También en los padres de la Iglesia leí los escritos de uno de los discípulos de San Juan, que es San Ignacio de Antioquía, mm, que él era el pastor donde se les llamó a los cristianos por primera vez, precisamente con ese nombre de cristianos. Eso nos lo encontramos en el libro de los Hechos. Pues en Antioquía, donde se les llamó a los discípulos cristianos por primera vez, había un pastor. Ese pastor es San Ignacio. San Ignacio de Antioquía era el obispo de la diócesis y él escribió que los herejes no se juntaban con los católicos porque los herejes no creían que la Eucaristía era la carne de Jesucristo, carne que sufrió en la cruz por nuestros pecados. Entonces yo quedé impactado porque dije, ¿cómo es posible que este discípulo del apóstol Juan esté enseñando prácticamente o literalmente esté ujú. enseñando doctrina católica? ¿Qué no se supone que los cristianos primitivos somos nosotros, los protestantes? ¿Por qué no estoy encontrando la interpretación simbólica? ¿Por qué estos discípulos de los apóstoles no creen como mi pastor bautista cree? Y bueno, me di cuenta entonces que también los padres de la iglesia tienen la doctrina católica sobre la Sagrada Eucaristía. Después avancé más, Padre Byron, y me di cuenta que en el tiempo de la llamada Reforma Protestante, en el siglo XVI, los mismos líderes de esta llamada Reforma estaban divididos precisamente sobre el tema de la Eucaristía. Era tan fuerte la división que el mismo Lutero, con todo y sus errores y todas sus herejías, pero el mismo Lutero no estuvo dispuesto a continuar en compañerismo con otro líder que se llamaba Zwinglio, porque Zwinglio decía que no era el cuerpo en ningún sentido. Ujú. Zwinglio decía que solo era un símbolo y Lutero se molestó tanto que prefirió romper la comunión, romper el compañerismo con el que era su amigo de la llamada Reforma Protestante y se apartaron, se separaron. Entonces yo me di cuenta que los mismos protestantes en este punto de la Sagrada Eucaristía estaban completamente divididos. Ah, y la verdad, mi encuentro con Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, pues la verdad fue algo muy especial porque cuando yo regreso a la iglesia, me tomó como 8 meses aproximadamente, 8 meses de ya estar asistiendo cada semana, al menos los domingos, cada semana estar en misa sin faltar, pero no podía participar, no podía comulgar, porque todavía mi esposa y yo estábamos haciendo todo lo que era necesario para poder nosotros ser recibidos de manera Mm, plena en la iglesia y poder nosotros tener acceso a la Sagrada Eucaristía. 8 meses donde estaba ahí contemplando el misterio del sacrificio de la Santa Misa, palpando que algo hermoso estaba sucediendo, pero no podía participar. mm, Pero cuando participé fue algo muy solemne, muy hermoso, donde yo sabía que estaba siendo partícipe del misterio de misterios, de la presencia real de Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. De modo que puedo decir que mi encuentro con Jesucristo en la Sagrada Eucaristía fue algo que no solo esperé por esos 8 meses, sino la verdad, los 4 años de búsqueda, los 4 años de investigación estuvieron siempre a la luz de esta verdad que descubrí en la Biblia, en los padres de la iglesia y que también me di cuenta que los líderes de la Reforma
se apartaron, lo abandonaron. Y la verdad, pues, para no alargarme más, aquí lo voy a dejar, pero les puedo decir que es algo hermoso. Eh, es algo hermoso. Si todo protestante comprendiera esto, todos correrían al sacrificio del altar. Es lo que todo cristiano necesita. Wow, muchas gracias por compartir ese testimonio. Eh, y de paso, también inclusive hasta la fecha hay divisiones al respecto, ¿no? De la comprensión realmente de qué es la cena del Señor, qué es el cuerpo, ¿no? Y todavía entre ellos no se decide, ¿no? Ah, por aquí dice, tenía un comentario así de Blanca Morel, dice, nosotros tenemos a metros nuestra capilla de San Antonio. Usted sabe que a veces solo van 5 o 6 personas cuando llega el sacerdote. Hasta me da tanta pena. Yo invito a las personas para que asistan. Así como ha dicho José Plasencia, también nosotros como católicos, ¿no? Si este, pudiésemos otra vez ser catequizados, ¿no? Lo que decía el Papa Benedicto XVI, el neopaganismo, ¿no? Necesita una nueva evangelización también, ¿no? Y eso también a veces hay dentro de nuestra iglesia y por eso es importante valernos de todo esto para hoy día mismo volver a decir, yo creo, ¿no? Y con una fe sobrenatural, yo creo realmente que tú estás allí, Jesucristo, en el pan partido y compartido, ¿no? En cada Eucaristía. Muy bien, José, tenemos la siguiente pregunta. Dice Oliver Herrera. Hola, mi pregunta es, ¿quién o qué es lo que realmente representa la gran ramera en el Apocalipsis 17, versículo 1? Muy bien. En el sentido más estricto, que sería el histórico, representa a la Roma imperial, que estaba bañada con la sangre de los mártires. Nosotros vemos una descripción de esta gran ramera que está extendida por el mundo conocido en ese entonces, al menos, perdón, el mundo bíblico, y está extendida, ¿no? Está extendida por todo el mundo bíblico y pues está manchada, está bañada con la sangre de los santos. Ahora, cuando nosotros vamos a la historia, vemos que la Roma imperial pagana, aquí estamos hablando de una Roma que no se había convertido, estamos aquí hablando de una Roma sumergida en la idolatría, en hechicerías, en las abominaciones, como nos describe el apóstol San Juan en su Apocalipsis. Entonces, cuando consideramos el testimonio histórico, vemos que todas las características que se enumeran para nosotros en el libro del Apocalipsis verdaderamente tienen una armonía con la Roma imperial pagana. Está en todas las naciones, persiguió a los cristianos. Nosotros sabemos que en los primeros 3 siglos fueron muchas las persecuciones, no eran todo el tiempo ni en todo lugar, eran persecuciones, uh, porque muchas veces nos imaginamos que los 300 años eran sin parar, ¿no? La persecución, pero no es así. Todo dependía del gobernante, de la región y de los tiempos. Pero sí hubo bastantes persecuciones y muchos fueron martirizados. Fueron tanto los mártires que el escritor eclesiástico conocido como Tertuliano dice que la sangre de los mártires es la semilla, de nuevos cristianos. Entonces, nosotros vemos que eso es lo que dice precisamente el apóstol Juan cuando describe a esta gran ramera. Tristemente, algunos en el tiempo de la Revolución Protestante, y digo revolución, padre, porque pues verdaderamente eso es lo que es, más allá de que amamos a nuestros hermanos separados, más allá de sus buenas intenciones, pero precisamente en honor a la verdad y por amor a ellos, debemos hacer esta descripción. Fue una revolución porque quiso socavar los fundamentos de la fe cristiana. Fue en ese periodo cuando se desarrollan, incluso un poco antes, algunos que se estaban rebelando contra la autoridad de la iglesia, comienzan a desarrollar estas ideas donde comienzan a aplicarle esta imagen de la gran ramera, ya no a la Roma imperial de la antigüedad, sino que intentaron aplicarle esa imagen
a la iglesia de Cristo. Entonces nosotros ahí vemos la gravedad de semejante acusación, ¿no? Mm. En contra de la iglesia. Puedo dar más detalles a reserva de que usted tenga alguna pregunta o algo, padre, pero a grandes rasgos esto es la gran ramera, ¿no? La Roma imperial pagana de los primeros Ujú. siglos. Sí, quizás solamente para complementar, también continúo, prolongo la pregunta. Entonces, hemos entendido muy bien, ¿no? Que la gran ramera, en el sentido histórico, bíblico específico, donde se escribe el Apocalipsis, hace referencia a esta Roma imperial que se distingue de la Roma luego que ha sido evangelizada por el cristianismo. De alguna manera, esto se podría aplicar actualmente, de alguna forma también, ya que alguno dirá, pero entonces solamente se refiere al pasado, o cómo también eso podría tener alguna aplicación. Ujú. Sí, sí, el Apocalipsis, como muchos otros pasajes o porciones de la Sagrada Escritura, tienen varias aplicaciones. Tenemos la estricta, que siempre va a ser la histórica o la literal, pero también como aparte de ser historia, también sabemos que es palabra de Dios y por lo mismo que es palabra de Dios, es que nosotros a través de los siglos podemos encontrar también otras aplicaciones, porque la palabra de Dios escrita, es decir, la Biblia, no solo se escribió para los hombres que recibieron esas escrituras originalmente, sino que se ha escrito para los hombres de todas las edades. Mm. Por lo tanto, también hay quienes han señalado que así como Roma imperial fue un poder anticristiano, pagano, un imperio de tinieblas, también nosotros vemos que a través de los siglos ha habido poderes anticristianos Mm. que representan el poder de las tinieblas que se han levantado contra la iglesia de Cristo y de manera particular contra aquellos que viven fielmente Mm. la fe cristiana. Entonces, aún en nuestros tiempos, nosotros podemos también, creo yo, con justicia, decir que la gran ramera sigue persiguiendo a los fieles y también sigue empapándose con, con la sangre de aquellos que mueren a causa de su fe. Sabemos que a, no todos llegan al martirio en ese sentido pleno, pero muchos sí son perseguidos, muchos son, digamos que hay martirios distintos, no solo el de la sangre, ¿no? Mm. Sabemos que mártir significa ser un testigo fiel por extensión. Entonces, cualquier poder anticristiano que oprima al pueblo de Dios puede ser precisamente identificado con la gran ramera, porque recordemos que también se habla de la gran Babilonia, ¿no? Y recordemos que esta imagen de la Babilonia ya viene desde el Antiguo Testamento, Mm. cuando hubo también otro imperio, que también fue un imperio opresor del pueblo de Dios. Me refiero al imperio babilónico, ¿no? Entonces, digamos que hay otros imperios en nuestros días que pueden ser identificados con estas dos imágenes, la gran Babilonia o la gran ramera, ¿no? Mm. Exacto, sí. Muchas gracias, José. Vamos a continuar. Tenemos aquí otra pregunta de Esmi Estilo. Dice, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué nuestros hermanos no toman en cuenta a nuestra Madre Santísima? Dios les bendiga mucho. Muy bien. Bueno, pues dos razones principales, ¿no? Número uno es por ignorancia. Es Mm. porque ignoran, desconocen la doctrina de la Iglesia acerca de nuestra Madre, la Virgen María. No solo la doctrina de la Iglesia, sino tristemente también muchas veces la misma Escritura, el mismo testimonio tácito, literal, tal y como aparece en las páginas de la misma Sagrada Escritura. Viene a mi mente el llamado protoevangelio. Mm. El protoevangelio en el libro del Génesis, el capítulo 3,
versos 15 y 16, nos habla ya después de la caída, después de que nuestros primeros padres han caído de la gracia, han caído en el pecado. Dios les promete un redentor. Dios les promete una redención que habría de venir en el futuro. Ahí tenemos el primer anuncio evangélico, la primera promesa de redención, Génesis 3, 15 y 16. Ahora, si prestamos atención, vemos que no solo se habla del Mesías venidero, sino también se habla de una mujer. Y esa mujer no se está refiriendo a nuestra primera madre, Eva, sino se está refiriendo precisamente a la madre del Mesías, que como enseñan los discípulos del apóstol Juan, los padres apostólicos, es la nueva Eva, es la segunda Eva. Entonces nosotros vemos que parte del plan que Dios tiene para redimir a la humanidad principalísimamente recae sobre nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado, pero también vemos que hay una participación de su madre, pues el Señor ha dicho, le dice a la serpiente antigua, que es Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Sabemos que simiente es sinónimo de hijo. Entonces vemos que Dios está prometiendo una enemistad, pero no solo entre la serpiente y el hijo de la mujer, sino que esta enemistad también incluiría a la madre del Mesías. Pues dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y noten que es un futuro, pondré en el futuro. Y esto lo vemos que se cumple, obviamente, con la venida del Mesías, pero también lo vemos con Nuestra Señora la Virgen María, como bien lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12, donde se nos presenta de nuevo al dragón y también se nos presenta al Mesías, pero no solo al Mesías, también se nos presenta a Nuestra Señora la Virgen. Y de hecho se nos dice que el dragón se enfureció en gran manera contra la mujer, contra la Virgen, y dice que fue e intentó atacarla, pero no le pudo hacer nada. Y dice que el dragón enfurecido entonces se fue a hacer la guerra contra el resto de los hijos de la mujer. Y nos dice que esos hijos son los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Entonces vemos que Nuestra Señora la Virgen es parte de este plan que Dios ha llevado a cabo para la salvación. Uno es el Redentor, Cristo Jesús, pero Nuestra Señora la Virgen tiene una participación muy peculiar, muy especial, porque a Dios así le plació y Dios así lo reveló en Génesis 3, 15 y 16 y se ve cumplido en Apocalipsis 12, verso 5 y verso 17, donde vemos que el dragón intenta atacar a la mujer, no le pudo hacer nada y va a perseguir a los hijos de la mujer. ¿Y quiénes son los hijos de la mujer? Los cristianos, los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. De modo que la Virgen María es madre aún de aquellos que invocan el nombre de Cristo y no son católicos y por ignorancia desconocen a su madre, pero en el sentido teológico, la Virgen María verdaderamente es madre de los que tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Entonces es por ignorancia, Padre. Sí. Es por ignorancia. También lo considero igual, ¿no? Justamente el día de hoy estaba hablando con alguien también al respecto de otro punto, ¿no? Pero era protestante y también como que se le abrían los ojos y decía, o sea, explicándole con paciencia, con detalle, ¿no? Y como que, es interesante, ¿no? Y a veces, claro, a veces en un estudio bíblico protestante o algo así, se centran en ciertos temas específicos y a veces ignoran, por un lado, el texto mismo y otras veces también la interpretación de los primeros cristianos, ¿no? Porque yo les mencionaba, mire, los primeros cristianos hacían esto, hablábamos de la confesión, ¿no? Ellos también eso lo hacían públicamente aquí y acá, entonces como que se le abrían los ojos, ¿no? Entonces sí, es importante también
de alguna manera saber cómo llegarles a ellos para que puedan aprender un poquito al respecto, o por lo menos conocer lo que nosotros creemos, ¿no? Y como continuando este mismo tema de la Virgen María, aquí tenemos a Freddy Flores que dice: como católico siento que exaltamos mucho a María y dicen en algunos escritos te ofrezco mi vida, mi alma. Eso siento que busca apartarme de la verdadera doctrina. ¿Qué opina? Entonces tenemos aquí a Freddy, que él es católico, pero que tiene ese sentimiento como que ha sentido, digamos, que hay una pequeña, digamos, exageración quizá, o que piensa él que no es debido decirle te ofrezco mi vida, mi alma. Y entonces pide también su opinión, José. Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que es imposible amar demasiado a la Virgen María, verdaderamente lo es. Nuestro amor a la Madre de Dios crecerá, de hecho. No solo que es imposible amarla demasiado, sino que ese amor que tenemos por ella crecerá a medida que nuestro amor a su Hijo Jesucristo crezca. Si mi amor a Jesucristo es inflamado, si mi amor a Jesucristo es alimentado con la gracia divina y crece de manera orgánica y de Mm, manera simultánea, mm, también mi amor por su Santa Madre crecerá. Es como la pregunta que se hace, ¿no? Implica que hay una cierta competencia, ¿no? Entre Jesús y su madre, la Virgen María. Pero tal competencia no existe. De la misma manera que no existe la competencia entre papá y mamá, de la misma manera no puede existir una competencia entre la Virgen María y su Hijo Jesucristo, mm, porque van de la mano. Yo no puedo decirle a mi papá, papá, te amo. Mi amor por ti es grande, papá. Y al mismo tiempo, eh, decirle a mi papá o darle a entender o mostrarle con mis hechos que mi devoción y mi amor por mi mamá eh, no es la misma. mm, De hecho, sería una deshonra para mi papá que yo le diga, papá, yo te amo a ti, pero tu esposa, no sé, siento que mm, si la amo a ella es como va a ser una competencia y siento que te voy a fallar a ti. Mi papá diría, no, de ninguna manera. Si tú la amas a ella, me amas a mí. Eh, entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta analogía? Porque somos una familia. Somos una familia. Entonces, número uno, es imposible amar a la Virgen demasiado. También quiero decir algo. Si nuestra devoción, porque también quiero ver el punto que hace el hermano, ¿no? Donde él dice que algunos como que la exaltan de más a la Virgen o algo así, pero quiero decir algo. Si nuestra devoción a la Virgen no nos está acercando más y más a Jesucristo, entonces algo está mal, pero no con la Virgen ni con la sana devoción a la Virgen, sino que algo está mal conmigo. Si mm, mi devoción a la Virgen no me está acercando más y más a Jesucristo, sí hay un problema, pero no es ni con la Virgen ni con la sana y recta devoción, sino que el problema está en mí. Algo en mí no está bien y necesito revisar mis intenciones, mis motivos. Necesito ver qué estoy haciendo mal, porque la verdadera devoción a la Virgen siempre te llevará más y más a los pies de Cristo. Entonces, espero esos pensamientos ayuden a nuestro amigo Freddy. muchas gracias, José. Sí, sí. Em, a mí me pica la lengua por decir algunas cositas más, pero Diga, voy a padre, limitar. usted hay que aprovechar lo que también lo tenemos aquí. O sea, sencillamente quería acentuar nada más, o sea, porque lo que tú dices me parece excepcional, ¿no? Es solamente acentuar eso, ¿no? De que em, lo que tú has mencionado, ¿no? Yo nunca lo había entendido así, ¿no? Un desarrollo orgánico, ¿no? Y dándole una cualidad de amor, porque eso es lo que se distingue, ¿no? La cualidad de amor que damos a la Virgen y a Dios.
que evidentemente son distintos, ¿no? Hay un amor hacia nuestra madre, hay un amor hacia Dios, uno que va dirigido en el sentido de que es Dios, es a la divinidad, y otro a la sierva de Dios, ¿no? A nuestra Madre Santísima. Entonces, cuando también entendemos la cualidad de amor que se da, entonces ahí orgánicamente, como tú lo has mencionado, se desarrollan. Y mientras más amo a la Virgen, eso es consecuencia lógica, entonces más a Dios, evidentemente, ¿no? Pero entonces lo que tú decías, si es que hay allí algo que quizá no estoy haciendo una distinción en la calidad de mi amor, en la forma de amar, y es una especie de mezcla, ¿no? Entonces ahí vienen esos errores, porque uno piensa que es solamente amar por amar, ¿no? Y si amo a la Virgen y quizá le estoy dando una categoría superior o lo que estoy haciendo, lo que está haciendo mi interior al orar con ella, se siente que está haciendo como que es más que a Dios, entonces tiene que ver también con la dirección que tenemos en nuestra calidad del amor que se merece por un lado la Virgen y por otro Dios, ¿no? Porque si lo mezclamos, ahí sí podríamos caer en lo que decía San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Que cualquier devoción a la Virgen María que me hace quedar solamente en ella o que no me lleva a Jesucristo es satánica, ¿no? O sea, hasta tal punto llega a decir porque, o sea, todo tiene que llevarnos siempre hasta Dios, ¿no? Sí, Muchas de gracias. hecho, yo cuando era protestante y que ya estaba investigando el catolicismo, me llamaba la atención cómo los santos, porque comencé a ver la vida de los santos, pero me llamaba la atención cómo estos hombres que vivieron una vida santa siempre tenían una devoción muy especial por nuestra Madre la Virgen María. Y para mí eso fue fulminante. Para mi protestantismo lo fulminó, porque Mm, dije yo, ok, dije, estos hombres fueron santos, pero ellos también tenían una devoción a la Virgen y esa devoción no los frenó ni los apartó de Jesús, sino que esa devoción fue parte de lo que los santificó, fue parte integral de su vida de santidad. mm, Entonces me di cuenta, en lugar de alejarte de Jesús, una devoción sana, conforme lo enseña la iglesia, no te aleja, te mm. acerca a Jesucristo. De hecho, padre, cuando ya estaba a punto de dar el paso final de regresar a la iglesia, de hacerme católico, yo recuerdo que pensaba, decía, bueno, si me hago católico, pero siento que mi vida espiritual se está haciendo pedazos y en lugar de ser más santo, soy así como que me estoy degradando. Dije, no, pues me regreso corriendo. Me acuerdo que yo sí pensaba, ¿no? Y pues no, ya tengo 6 años y puedo decir que la enseñanza católica y la devoción a la Virgen me han acercado más y más a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así es. Amén. Amén. Así es. Y seguramente los que están aquí presentes también tendrán tantos testimonios de cómo con María es como un camino más, inclusive más pronto, ¿no? Es como que uno tiene alas y rápidamente avanza, ¿no? Y muchos santos también han hablado así al respecto, ¿no? Bien, tenemos por acá también otras preguntas. Dice lo siguiente. Miguel Ángel Duque Jaimes dice, bendiciones. Tengo preguntas sobre el arrebatamiento. ¿Vamos a ser llevados a las nubes con nuestro Señor Jesucristo o nos vamos a desaparecer como lo enseñan en la doctrina los hermanos separados? Ujú. Bueno, cuando San Pablo habla de que vamos a recibir al Señor en el aire, San Pablo, si uno lee el contexto, San Pablo está hablando no de un rato secreto como enseñan algunos grupos protestantes, sino que San Pablo está hablando de la venida de Cristo. Las personas que enseñan el llamado rapto secreto, que no hay que confundir porque algunos dicen, no, pero que no te das cuenta que ahí en Tesalonicenses sí se usa la palabra seremos arrebatados. Y les digo yo, sí, pero una cosa es la palabrita arrebatados y otra cosa es la doctrina enorme que ellos han Mm, edificado sobre este concepto de ser arrebatados. No te confundas. Aquí la pregunta no es si la Biblia menciona la palabra arrebatados o no. Eso está fuera de cuestión porque sí aparece
en su carta a los tesalonicenses, aparece la palabra que seremos arrebatados. Aquí la pregunta del $1.000.000 es si la doctrina y toda la explicación que ofrecen algunos grupos protestantes sobre el llamado rapto secreto es verdad o no. Y la respuesta es que no. El rapto secreto, como lo enseñan los protestantes, no es verdad. De hecho, si uno lee el contexto, permítanme un momento, tengo aquí la escritura delante de mí. Ujú. Permítanme un momento. Voy a estar leyendo, pero también quiero darles la cita. Gracias por su paciencia. En unos momentos ya se las doy. Es en la primera a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Voy a leer desde el verso 13. Primera a los tesalonicenses 4, verso 13. De hecho, en casi todas las traducciones hay un subtítulo, ¿no?, que agregaron los biblistas. Y el subtítulo dice el regreso del Señor o la venida del Señor. Puede variar dependiendo de la traducción. Pero vean lo que dice San Pablo, verso 13. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Verso 15. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, así lo enseñó el Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida, noten el lenguaje, venida del Señor, no Ujú. maneja rapto secreto, habla de la venida. ¿Cuál venida? La segunda venida. Dice, nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Noten lo que dice después, para siempre. Ujú. Eso es importante, porque parte de la teoría del rapto secreto es que después Cristo habría de instituir un reino milenial, terrenal, con capital en Jerusalén. Pero vean que San Pablo dice que estaremos con el Señor para siempre. Los que creen en el rapto también creen en el milenio y también dicen que va a haber muchos que se salvaron y que estuvieron en el milenio que van a caer. Ujú. Entonces vemos que ahí ya hay un problema, porque San Pablo describe que vamos a estar con el Señor para siempre. Otra manera de decirlo es por los siglos de los siglos, no solo por 1000 años. Eh, ya no existe la posibilidad de caer como enseñan los que creen en el rapto secreto. Entonces, resumiendo, San Pablo habla de la segunda venida de Cristo. El lenguaje es el mismo, la venida de Cristo. Aún los biblistas protestantes, en primera a los tesalonicenses capítulo 4, verso 13, le ponen el subtítulo el regreso del Señor o la segunda venida. No se maneja la idea de rapto. La idea de rapto viene del siglo XIX en Inglaterra. Una mujer, supuestamente en una conferencia de profecía, cayó en un trance, se cayó al suelo y comenzó a balbucear lo que ahora conocemos como el rapto secreto. Los cristianos, los católicos, creemos en el regreso de Cristo, en la segunda venida, y lo decimos cada domingo en el credo. No hablamos de un rapto secreto y tampoco hablamos de un milenio terrenal que solo habría de durar 1000 años con capital en Ujú. Jerusalén. Estas son ideas protestantes y no las creemos. Solo creemos en el retorno de Cristo, en la segunda venida de Cristo, pero no creemos esta idea de que Cristo llega a las nubes, secuestra a los fieles protestantes, porque eso es importante, Padre. Ujú. Ellos dicen que solo los que son fieles son los que se van y ellos nos ven a nosotros los católicos
como no fieles, Ujú. porque no les creemos nada de estas doctrinas. Entonces dicen que viene Cristo, pero se frena en el aire, secuestra a los fieles que crean esas doctrinas y se los lleva. Y acá abajo se desata el infierno, viene una figura política que sería como una especie de anticristo y va a ser un desastre. Después pasan, ¿no? Dependiendo, algunos dicen que 3 años y medio, otros que 7, luego regresa Cristo y luego ya instituye el milenio terrenal con la capital en Jerusalén. Pero bueno, ya no me quiero alargar más. Ujú. A grandes rasgos, no sé si usted tiene por ahí un comentario, padre. No solamente también preguntar a los padres de la iglesia, ¿no? A los primeros intérpretes de la Sagrada Escritura. Y desde el principio, ¿no? Ahora recuerdo a San Agustín que también al respecto del milenarismo, ¿no? Él es tan claro, ¿no? Y este, que no anden con esas doctrinas, ¿no? Que supuestamente el Señor tendrá una especie de venida intermedia y que allí va a establecer su reino por 1000 años, ¿no? Sí, para que también lo tengamos en cuenta. Aquí te cuento, José, estamos más de 800 personas, como 500 en Facebook, un poco más de 300 en YouTube, que también se están edificando con tu compartir, ¿no? Así que muy agradecidos y todos que sean muy bienvenidos, ¿no? Vamos a continuar. Ustedes han estado haciendo algunas preguntas, tenemos por aquí otras anotadas, así que atención, cada tema es muy importante, ¿ya? Si alguien tiene quizá alguna duda específica, ¿no? Para como profundizar más en esos temas, le recomendaría pasarse por el canal de José Plasencia, La Fe de la Iglesia, y allí hay temas, por ejemplo, un solo tema, yo me vi todito, por ejemplo, el del purgatorio, ¿no? Todo el tema del purgatorio, o sea, no es solamente un momento, 5 minutos, 10 minutitos, sino que, por ejemplo, ahí está una hora y media explicando, muy, eh, detenidamente para que ustedes también lo puedan aprovechar si quieren profundizar, ¿no? Ujú. Para los que no conocen el canal que tengo de la Fe de la Iglesia, como ya lo mencionó el padre Byron, este es el logo, por si acaso lo buscan. Ahí A está. ver, ahí se ve, creo que Ujú. sí, ¿no? Ahí Ahí está muy está. bien. Y así se llama, ¿no? La Fe de la Iglesia. Bueno, Ujú. Muy bien. Tenemos aquí la siguiente pregunta. Dice, es de un canal de YouTube que se llama Palabra de Vida y dice, cuando se habla de la ley en el Nuevo Testamento, ¿se refiere a la ley moral o a la ley ceremonial o a la ley mosaica o en conjunto de estas tres? Por ejemplo, en Romanos y en Gálatas se habla mucho de la ley, pero dice Palabra de Vida, no especifica bien a qué ley se refiere. ujú. Bueno, en las dos cartas que mencionó, Palabra de Vida, tanto en la carta de San Pablo a los romanos como en la carta de San Pablo a los Gálatas, se maneja la ley en diferentes sentidos. Pablo tiene esta característica que usa los conceptos en diferentes sentidos. Algunas veces San Pablo se refiere a la ley, concretamente a la ley de Moisés, a la ley mosaica, y utiliza algunas expresiones para referirse a esta ley mosaica, a la ley de Moisés. Usa la expresión, por ejemplo, las obras de la ley. Cuando allá en Romanos 2:28, San Pablo dice que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. San Mm, Pablo está combatiendo una herejía que surgió ya en el tiempo de los apóstoles. Era una herejía que viene de los conversos del judaísmo, los cristianos con trasfondo judío. Ellos enseñaban que es cierto que Jesús era el Mesías, pero decían estos cristianos de origen judío que era necesario también recibir la circuncisión, también someterse a todas las regulaciones de la ley, las regulaciones de la dieta, qué comer, qué no comer, las fiestas judías, las solemnidades, todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés en el sentido estricto. mm, Aquí no, San Pablo no se está refiriendo a lo que es la esencia de la ley, que es el amor a Dios y el amor al prójimo.
No se está refiriendo aquí a la ley moral que se cumple precisamente por la esencia, el amor a Dios y el amor al prójimo. No, San Pablo se refiere a la ley o las obras de la ley, a lo que es distintivo de ser un judío en todo el sentido de la palabra. Menciono esto porque aquí se menciona la carta a los romanos y la carta a los gálatas, y precisamente en estas dos cartas San Pablo está combatiendo esta herejía que se le conoce como la herejía judaizante. Los que decían que para ser salvo, para estar en estado de gracia, Ujú. aparte de creer en Jesucristo, debes hacerte judío, debes recibir la circuncisión, debes someterte a las exigencias y demandas de la ley mosaica. También se usa la ley en otro sentido. Se usa la ley para hablar de la ley de la libertad, para hablar de la ley que también en otras partes se le llama la ley de la fe. En otro pasaje se habla de la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley de la fe, la ley de Cristo. Uno dirá, ¿qué significa esto? Ya entendemos que no se refiere al sentido estricto de la ley mosaica, ya entendemos que no se refiere a las obras de la ley, pero entonces ¿a qué se refiere? Bueno, cuando San Pablo utiliza esos términos se está refiriendo a la nueva vida en Cristo. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, San Pablo comienza a describir la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu la contrasta precisamente con la ley. Entonces, la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley de la fe, se refiere a la vida en el Espíritu que está regida por la esencia de la ley. ¿Y cuál es la esencia de la ley? El amor a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, esta esencia de la ley no solo está volando en el aire como algo etéreo que no sabemos nada Mm. concreto, sino que está expresada en diferentes enseñanzas de Cristo, como el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, lo que conocemos como las bienaventuranzas, donde el Señor comienza a expandir la esencia de la ley cuando dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que odie a su hermano eh, es, es un asesino. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que desea en su corazón a la mujer ajena, eh, ya cometió adulterio con ella. Entonces, ahí vemos que esto es lo que es la nueva ley, la ley de la fe, la ley de la libertad, la ley de Cristo. Es la vida en el Espíritu regida o gobernada por la enseñanza de Cristo. Hay muchas cosas que se pueden decir y aquí quizás voy a dejar que quizás el padre Byron haga algunas acotaciones, pero a grandes rasgos, porque es un tema profundo, Ujú, se han ujú. escrito libros sobre este asunto, pero a grandes rasgos es lo que puedo comentar particularmente sobre cómo se maneja la ley en Romanos y en Gálatas, ¿no? Adelante, padre. Sí, solamente también decirle al hermano y a todos, ¿no? Cuando siempre entran esos temas, ¿no? De la ley y es bueno no solamente quedarse con el texto, ¿no? O sea, con el texto preciso, concreto o el versículo, ¿no? Sino que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de ir más atrás y más adelante para ver todo el contexto, porque ahí se nota más claramente de qué se está hablando, ¿no? Si se está hablando solamente de una ley ritual, si está hablando de una ley, de la ley mosaica, ¿no? Que San Pablo va fuertemente también al respecto para que se ponga en el trono la ley plenificada, perfecta, ¿no? Que ha traído Cristo, ¿no? Para que la ley mosaica también de alguna manera apunte hacia Cristo, ¿no? Y así también se entienda el Antiguo Testamento, porque San Pablo tampoco quiere abolir, ¿no? Sino que va a orientar esa ley antigua, ¿no? Para que todo tenga su dirección hacia Jesucristo, ¿no? Entonces sí, eso es importante, todo el contexto, ¿no? Porque luego, claro, nos quedamos solamente allí y ahí sí nos podemos un poquito perder, ¿no? Gracias, José, por la respuesta.
Quizá tenemos un tiempito para una o dos más. Pienso que sí. A los hermanos que están aquí presentes, muchas gracias por compartir siempre en este pequeño espacio. Tenemos lo siguiente, es de celestial Celestial. o lo celestial, ¿no? Dice, cuando Jesús dice, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. En Marcos 10:18, ¿acaso Él no es Dios? Pregunta celestial o celestial. Ujú. Es una buena pregunta. Aquí lo primero que debemos notar es que las personas que rodeaban a Jesús, principalmente los que se le acercan y le dicen maestro bueno, esta persona no sabía lo que tú sí sabes celestial. ¿A qué me refiero? Lo que sí sabe celestial y también sabemos nosotros es que Jesús es Dios. Ahora, esta persona que se acerca a él no tenía, no tenía ese conocimiento. Entonces, lo que Jesús está enseñando es que verdaderamente el único que es digno de ser alabado, porque es una alabanza lo que Jesús está recibiendo, es Dios. Ahora, lo que dice Celestial, dice, ¿acaso Jesús no es Dios? ¿O por qué le dijo eso, no? ¿Por qué me llamáis bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Sí, tú y yo lo sabemos, Celestial, pero el interlocutor original de Jesús, que llega alabándolo, no lo sabía. Ahora, también Jesús, como él lo hacía muy a menudo, Jesús muy a menudo estaba atacando uno de los pecados más predominantes de su tiempo, del judaísmo de su tiempo. Y me refiero al pecado de la soberbia, el pecado de la vanagloria. En otro pasaje Jesús dice, no llaméis a nadie padre, porque un padre tenéis, a Dios en los cielos. Y no llaméis a nadie maestro, porque un maestro tenéis, el Mesías. Ahora, alguno puede decir, oh, ves, entonces no le debes llamar padre a tus líderes, no le debes llamar padre a tus ministros. Ustedes católicos están mal porque usan la Mm, palabra padre para referirse a sus ministros. Obviamente Jesús no está hablando de eso, porque si vamos a seguir al pie de la letra, pues no le llamaríamos padre a nadie. No le llamaríamos padre a nuestros progenitores, no le llamaríamos maestros, porque muchos se enfocan en la parte del padre, exacto, sí. pero también Jesús dijo, no le llaméis maestro a nadie. Entonces no le llamaríamos maestro a maestros a nuestros educadores en nuestras escuelas. No tendría sentido, ¿verdad? Pero Jesús lo que está haciendo, está atacando el mismo pecado que de manera indirecta Jesús ataca aquí. Jesús está atacando este pecado que sobre todo entre los líderes religiosos de su tiempo era muy popular. Una hambre, una sed, un deseo desbalanceado de ser reconocido, Mm, de ser llamado padre, maestro, bueno, maestro bueno. De hecho, aquí se usa la expresión maestro y bueno al mismo tiempo, ¿no? Maestro bueno. Entonces, Jesús está poniendo el dedo en esa llaga, en esa herida, en ese pecado que muchos tenían principalmente entre los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús dice, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Lo que Jesús está diciendo, miren, les voy a enseñar algo. No está bien que alaben a los hombres como solo se debe alabar a Dios. El único que debe ser alabado con estos adjetivos de la manera que ustedes lo hacen es Dios. mm, Entonces Jesús está apuntándoles a ese pecado que muchos tenían. Si no me equivoco, el que hace la pregunta, no tengo el texto aquí delante de mí, pero si no me equivoco, era precisamente uno de los líderes religiosos. Entonces, también se debe traer a la mesa el hecho de que este hombre que le está preguntando a Jesús no tenía conocimiento, no tenía acceso al conocimiento que nosotros ahora sí tenemos. ¿A cuál conocimiento me refiero? Que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Jesús es Dios
en la carne, Dios hecho hombre, el verbo de Dios hecho hombre. Pero eso lo sabemos nosotros. Esta persona que se acerca a Jesús no tenía ese conocimiento. De modo que en su mente, él estaba viendo a Jesús como uno más de estos grandes rabinos que les encantaba ser alabados, y por eso le dice, maestro bueno. Y Jesús lo para, como decimos, lo para en seco. Lo para y le dice, no, yo no voy a participar de esto. Solo hay uno bueno y es Dios. Jesús no está diciendo, yo no soy Dios. Jesús está diciendo, tú no debes alabar a los hombres, tú debes alabar a Dios. Obviamente Jesús es Dios, pero este hombre no lo sabía. Adelante, Padre. Excelente, sí. Y también Jesús no dice, yo no soy bueno, ¿no? O no dice, yo no soy Dios. Solamente le hace como que recapacite, ¿no? Hasta que entienda, ¿no? Si me vas a decir bueno, reconoce, soy Dios, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, también. Tenemos una pregunta más y quizá dos, porque la última es muy sencilla, según la tengo aquí anotada, la que viene después de esta. Pienso que nos alcanza todavía el tiempo. Sí. Dice IB Ibarra. Una pregunta más. Los hermanos separados me han comentado que para ellos los pecados son pecados, y no solamente ellos, a veces también entre los católicos he escuchado esto, ¿no? Que los pecados son pecados, no hay uno más grande que otro. En cambio, nosotros hablamos de pecados mortales y veniales. ¿Podrían hablar de ellos? Sí, así es. Esa es una idea muy popularizada en el protestantismo y como usted señala, Padre, lamentablemente esta idea parece que se ha infiltrado en algunos sectores de la iglesia, pero esa idea de que todos los pecados son idénticos o iguales, que no hay una distinción entre un tipo de pecados, esa forma de pensar o esa idea no es bíblica, porque la misma Sagrada Escritura nos habla de distintos pecados. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 16, y aquí lo leo a la letra, dice, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte, y por ese pecado no digo que se deba orar. Muy bien, más allá del contexto inmediato de este versículo, aquí lo importante, porque no queremos hacer exégesis en este momento, lo que sí queremos resaltar es la distinción que el apóstol Juan hace. Independientemente de la exégesis que alguien quiera hacer, para los que no saben, exégesis que se escucha muy elegante, ¿no? Exégesis es simplemente la interpretación de un pasaje, ¿no? Ver la gramática, ver la historia, ver el contexto inmediato, el contexto amplio, todo eso, ¿no? Pero aquí lo que más nos interesa es ver que el autor de esta carta, el apóstol Juan, sí que hace una distinción entre pecado de muerte y pecado no de muerte. Entonces, aquí el protestante tiene un problema. El protestante tiene el problema de poder explicar por qué el apóstol Juan habla de dos tipos de pecado, pecado de muerte y pecado no de muerte. Desde el punto de vista protestante, realmente no hay una explicación, salvo algunos anglicanos que les llaman los anglo-católicos, que son casi católicos, pero están en la comunión de los anglicanos. Salvo ellos, en su teología, sí consideran algunas categorías muy semejantes a las de la iglesia, ¿no? Pero de allí en fuera, la gran mayoría de tradiciones protestantes no reconocen esta distinción entre un pecado mortal y un pecado venial. Entonces, esto que leí está en Primera de Juan 5:16. Entonces, vemos, hermanos, que la distinción sí es bíblica y ahora podemos nosotros responder a esta pregunta que se nos hace usando la lógica, usando el sentido común. Si todos los pecados son iguales y no hay distinción, entonces eso nos llevaría a una neurosis, a una escrupulosidad excesiva, donde vamos a estar pensando
que hasta el más mínimo pecado, hasta cualquier pecadillo, entonces nos corta de la gracia de Dios, Mm, nos corta del vínculo que nos conecta con Dios, del vínculo que nos une a Dios y nos vamos a volver locos porque vamos a pensar que cualquier pecado nos estaría cortando del vínculo con la amistad de Dios, con Dios. Y no es así. Hay pecados que son faltas. Sin embargo, no alcanzan la gravedad que te desconectaría con Dios. Me refiero al pecado ujú, mortal. La materia grave, cuando se hace ujú, conscientemente, con pleno conocimiento, deliberadamente, como decimos, a propósito, y ujú. se incurre en una falta grave que nos estaría privando de estar en estado de gracia. Entonces, sí es bíblica esta distinción. Y aquí yo creo que pues el padre Byron, estoy seguro que él tiene ahí algún par de observaciones. Yo siento que el padre Ujú. pudiera hacer ahí algún comentario para complementar Sí, esto. sí, y evidentísimo, ¿no? Es también cuando, o sea, Jesús dice, ¿no? Que hay un pecado que no es perdonado, ¿no? Y habla la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ahí ya uno, quiera o no quiera, tiene que bajar la cabeza y decir, claro que hay distinción, ¿no? Ujú. Y por otro lado, también pienso que muchos se agarran de esto de decir todos los pecados son iguales, no hay más grave, robar es robar, mentir es mentir, más bien para el lado opuesto, es decir, para decir, bueno, como que no hay muchos pecados graves más bien, ¿no? Porque claro, lo que tú decías es como una especie de neurosis, es una escrupulosidad tremendísima de que cualquier pecado me vaya a cortar de la gracia, pero también el otro lado, ¿no? En cambio de decir, bueno, todos los pecados son iguales, el Señor nos perdona, Él nos ha redimido, aquí, acá, y en cambio vivir una vida ya no escrupulosa, sino más bien completamente libertina, relajada, sí, sin un Mm. compromiso vivo de perfeccionar su vida cristiana para vivir en la virtud, en la santidad, en el amor, ¿no? Sí, eso también es como Ese es un muy... excelente, y qué Ujú, bueno que gracias por traer la contraparte, ¿no? ujú, Me enfoqué en la parte de la escrupulosidad, ¿no? Pero también está lo que usted menciona, padre, que también eso puede llevar a una vida licenciosa, a una vida donde uno permita cosas que no debería estar permitiendo. Y aquí es donde vemos, padre, cómo una teología errónea produce efectos espirituales en la vida de la persona que recibe esa teología errónea, ¿no? Am, entonces, aquí vemos que es bien importante recibir la enseñanza de la iglesia y no las ideas que andan circulando, como esta idea, ¿no? De que todos los pecados son iguales. exactamente. Tenemos una pregunta más. Es de Samuel Japarra y dice lo siguiente. ¿Qué cursos o libros, lecturas o ampliemos un poquito más, quizás recursos, recomienda para formarse en apologética bíblica? Queridos hermanos, José va a responder esta pregunta, así que atentos, si ustedes quieren un poquito profundizar más la apologética bíblica específicamente, aunque yo siempre recomiendo que no se caiga solamente en la Sagrada Escritura como solo el texto, porque hay cosas que necesariamente necesitan, digamos así, disculpen que redunde, un contexto histórico también, que eso es de mucha valía cuando uno eh, estudia la Sagrada Escritura, ¿no? Sin embargo, Ujú. según lo que han preguntado, José va a responder, así que atentos, estoy haciendo tiempo para que ustedes, si tienen por ahí en qué anotar, vayan y apunten, ¿ya? Nos va a dar desde su experiencia, sus consejos, sus recomendaciones al respecto de qué recursos nos pueden ayudar para profundizar la apologética, más específicamente en el contexto de la Sagrada Escritura. Ujú. Sí, casi siempre cuando hacen esta pregunta, casi siempre la gente quiere recomendaciones sobre algunos libros, ¿no? Que puedan ayudarles. Y sí hay algunos libros, ¿no?
Por ejemplo, viene a mi mente el Compendio de Apologética Católica, que es de un hermano venezolano que se llama José Miguel Arraiz Roberti. A mí incluso este libro me ayudó cuando yo estaba en mi proceso de conversión. Repito el título del libro, Compendio de Apologética Católica. Como decía el padre, no todo es pura Biblia, 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 sino se debe comprender lo que es el magisterio, lo que es la tradición sagrada, la tradición apostólica, y lo que es también la Biblia, ¿no? La Sagrada Escritura. Y este compendio de apologética católica es muy práctico, comprende las tres cosas, comprende el magisterio, la escritura y la tradición sagrada. Pero lo que me gusta es que está ordenado por temas, está organizado por temas. Entonces, esa es una recomendación que hago en cuanto a literatura, el compendio de apologética católica del hermano José Miguel Arraiz Roberti. Es un buen recurso. Hay otro, bueno, pues todos conocerán, ¿no? El famoso programa del padre Pedro Núñez. Él tiene, se llama Conozca Primero Su Fe, ¿no? Pues también tiene un libro con ese mismo título, ¿no? El de Conozca Primero Su Fe. Son libros de apologética. También están los libritos del padre Amatuli, misionero italiano en México, ya partió, ya está en la presencia del Señor, ya no lo tenemos con nosotros, pero sí que están sus libros, sí está su literatura, ¿verdad? Hay un libro más que está también en español. eh, el autor se llama Patrick, como Patricio en inglés, Patrick Madrid. Madrid como la capital de España. Patrick Madrid, y en un momento les voy a decir cómo se llama es nuevo, ¿eh? No tiene mucho. Permítame un momentito, ahora se los voy a pasar. El libro de Patrick Madrid. Tiene varios, les voy a recomendar uno que se llama Asombrados por la Verdad, también es de testimonios. Como el padre decía, no solo todo es escritura, sino que hay que comprender la espiritualidad católica. Los testimonios de conversión son muy buenos porque nos ayudan precisamente a absorber no solo la parte teológica, sino que nos ayudan a absorber también lo que es la parte espiritual, incluso hasta la parte mística, ¿no? Cosas Ujú. que quizás no podemos explicar así como explicamos la teología, am, pero tienen su parte, ¿no? Permítame un momento. Encontré la página donde está el libro, pero por alguna razón hablando de misterio, por alguna razón misteriosa, no me deja cargar, no me deja cargar el libro. Am, Permítame un momento. ¿Cómo no? ¿Usted tiene, padre, algún libro en mente en lo que yo encuentro este? Porque sí me interesa pasarles este. Sí, yo tengo uno aquí, lo estaba mirando justamente aquí atrás. Se llama Apologética Católica, pero evidentemente necesitamos el autor y tendría que ir a ver el nombre. Ok. Entonces, mientras, ¿ya lo encontraste? Sí, se llama ¿Está eso en la Biblia? Es Ok. una pregunta. Entonces, ¿Está eso en la Biblia? mientras tú le das una recomendación, yo voy a ver el libro que lo tengo aquí. Así ¿Tienes es. un par de más? Sí, entonces ya les recomendé el Compendio de Apologética Católica, el libro del padre Pedro Núñez, Conozca Primero Su Fe, un libro que es de testimonios que se llama Asombrado por la Verdad. El autor también es Patrick Madrid, Patrick como Patricio en inglés, Madrid como la capital de España, y se llama Asombrado por la Verdad. Son 11 testimonios, la mayoría son protestantes, creo que por ahí hay algún ateo, pero la mayoría son protestantes. Cuentan su historia de cómo se convirtieron, cómo llegaron a la Iglesia Católica después de una vida en el protestantismo, asombrados por la verdad. ¿Por qué recomiendo esto? Porque también es parte del trabajo de la apologética. No todo es cerebral, ¿no? No todo es no solo es el intelecto. También hay que ver lo que tiene que ver
con la conversión del alma, qué es lo que atrae a las personas. Entonces, Asombrado por la Verdad, pienso que puede traer un buen balance. Compendio de Apologética Católica es teología, ¿no? Es Biblia, es tradición, es magisterio. Pero Asombrados por la Verdad son testimonios. Entonces también nos ayuda a comprender cómo es que las personas son atraídas por la gracia de Dios hacia la iglesia, ¿no? Y el otro que acabo de mencionar es una pregunta. ¿Está eso en la Biblia? Mm. Y el autor es el mismo, Patrick Madrid. Él es mexicoamericano, papá mexicano, mamá americana, y es apologista en los Estados Unidos. Chévere. ¿Sabes qué, José? Ha sido el mismo libro. Entonces yo lo tengo aquí. Este Oh, sí. compendio de Apologética Católica, José Miguel Arraiz Roberti, ¿no? Ese es el Bueno, que... ahí está la prueba. Para los que no me creían que es un buen libro y es popular, hasta el padre Byron lo tiene también. Es muy, muy bueno. Sabes que no me había fijado del nombre, ¿no? Sí, Como sí. uno va acá y, como él dice, ¿no? José va mucho ha dicho que hay como temas, ¿no? Entonces uno entra en el tema y ahí está todo el análisis de los padres de la iglesia, la doctrina, la historia, la Biblia. Así que también si pueden conseguirlo por allí, está recomendadísimo. Sí, y Ujú. pues bueno, no, yo no sé si este video lo va a ver nuestro hermano José Miguel Arraiz, pero pues le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por habernos regalado al mundo de habla hispana este bonito compendio. Te mandamos un abrazo, José. De hecho, pues es mi tocayo, ¿no? Ujú. Así es, qué gusto. José, estamos llegando al final de este programa. Agradecer a todas las personas que han estado atentas. Yo siempre digo, wow, qué detalle, o qué regalo, qué respeto, qué honor, ¿no? Que las personas dediquen su tiempo para escuchar esos programas y que sean tantas personas y que estén ahí como ávidas de conocimiento. Así que muchas gracias por todos aquellos que han dispuesto un tiempito para poder edificarse, aprender un poquito más. También agradecemos si es que hay por aquí algún hermano protestante que ha estado también abierto con tranquilidad a escuchar. Si quiere profundizar también algunos temas, pues siempre va a encontrar dentro de páginas católicas también explicaciones católicas que uno puede leer y darse cuenta, comparar un poquito, confrontar, que eso también ayuda a dar luz para entender mejor, inclusive solamente para comprendernos, ¿no? Un poquito mejor, que nos entiendan por qué creemos y quizá hasta eso da luz para algo más, ¿no? Recientemente también leía unos mensajes que ponían por ahí en YouTube y decía, gracias Padre por sus videos, que gracias a verlos yo era protestante y ahora ya llevo también algún tiempo siendo, eh, comenzando mi fe católica, ¿no? Entonces, sí, eso también es muy bonito compartir y seguramente José tendrá algunos testimonios en su canal, ¿no? Sí, de hecho, iba a decir parte de la misma respuesta, ¿no? Que pues está también mi canal, como hay muchos, ¿eh? El mío no es el único, como bien lo saben, pero en mi canal tengo lo que ha dicho el padre, tengo muchos testimonios y les recomiendo también darse una vuelta por ahí en el canal, ¿por qué no? A la fe de la iglesia. Y padre, hay una página que estoy seguro que a usted mismo le va a encantar. Es una página en inglés, pero tengo entendido que ahora con la tecnología Mm. el Google te pide si te traduce la página y te la puede traducir. La voy a poner, padre, en un comentario en el chat para que usted la vea. No sé si se podrá poner en pantalla o no. Ya la puse en un comentario. Ahí aparezco en el chat como la fe de la iglesia. Ujú. Es CH, la palabra, y luego CH y luego network.org, que es, el ministerio se llama Coming Home Network, volviendo a casa ministerio, algo así, ¿no? El ministerio volviendo a casa, pero la página es esa, chnetwork.org. Está buenísimo. Tiene artículos de apologética por tema, tiene testimonios, tiene artículos de distintos temas de la fe de la fe de la Iglesia Católica. Está buenísimo, padre. Lo recomiendo a Es, todos. Se van a beneficiar bastante.
No le encontré al comentario. A ver, ¿No? ¿puedes Lo acabo decirlo? de pon- Mm, lo acabo de poner ahí en el YouTube. Yo estoy en YouTube, perdón, no mencioné, estoy en YouTube y ahí sí, puse el comentario. tampoco me sale. No sé si está O se lo recién. mando por el chat privado. Déjenme ver, a ver si tengo aquí el Y lo chat. puedo poner aquí en pantalla para que lo vean. Estoy viendo si tenemos algún chat aquí. Oh, sí, acá, a ver. Se lo pasé ya en el chat. Ok, ya está aquí y yo la voy a compartir en la pantalla, ¿ya? Para que Ujú. las personas puedan también saber a cuál nos referimos. Nada más recordándoles, no, está en inglés, pero creo que Google te permite traducir la página, ¿no? Ojalá que se pueda. Sí, ahí ya están viendo las personas en la pantalla. Aquí está el canal. Voy a poner un poquito más grande por si acaso. Aquí está, ¿no? Ujú. Y donde está el menú, padre, si usted hace clic en el Ya, menú. ya lo hace automático, mira. La red Oh, de regreso a casa. sí, sí, Compartiendo la verdad y la belleza de la iglesia católica y ayudándote a hacer el viaje a casa, exacto, ¿no? Y exacto. aquí ya está traducido todo en español como si Sí. hubiese sido escrita misma en español, ¿no? Y si usted va, padre, a donde está el menú, hay un menú en la parte de arriba, del lado derecho, donde están las tres líneas en la parte de arriba. Te da por temas testimonios, artículos, recursos. Hay una parte donde dice Aquí recursos. está, Eh, recursos. ajá, ese recursos está buenísimo. Mire, salvación, justificación, escritura, Mm, tradición, padres de la iglesia, la reforma, etcétera, etcétera, ¿no? excelente, excelente. Yo ahorita la voy a poner aquí como en favoritos y mañana me voy a dar Ujú. el trabajo de descubrirla. Sí, sí. Bien, vamos acá. Ujú. Ok, queridos hermanos, estamos llegando entonces al final de esa transmisión. Muchísimas gracias, como decíamos, por su tiempito que nos han regalado, que es muy valioso. Esperamos que lo hayan pasado a gusto, cómodos, sobre todo compartiendo la fe de la iglesia, ¿no? Ahora, sencillamente, como siempre, voy a darles la bendición y terminaríamos aquí. Recuerden que cada martes a las 8 de la noche, hora Ecuador, Colombia, Perú, más o menos, México creo que actualmente también, algunas zonas en Estados Unidos también. Luego en Argentina 10 de la noche, Chile me parece que 9 de la noche, Centroamérica 7 de la noche, estamos transmitiendo este pequeño programa. Ustedes son bienvenidos y luego recuerden que cada día en un padrecito o en un sacerdote millennial estoy subiendo un video saltando, uno en una página, en otra página, en un canal, en otro canal. Ustedes saben que ahí pueden también aprovechar si les va bien de ese contenido y también pueden, como decíamos hace un momento, pasar por el canal de nuestro hermano José Plasencia, La Fe de la Iglesia. Voy a darles la bendición. Después de la bendición, José, si quiere decir unas últimas palabras, bienvenido. Y luego terminaríamos la transmisión. Yo siempre me quedo un momentito en silencio, leyendo un poco los comentarios, porque la gente a veces quiere despedirse o algo. Entonces me quedo unos 3 minutitos ahí mirándoles, ¿no? Entonces dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José, todos los ángeles y santos, santos mártires, Andrés, Pablo y compañeros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, José, por este pequeño encuentro. Gracias, padre, por la invitación. Gracias a toda su querida audiencia. Y ha sido un placer, un privilegio. Y pues quedo a su disposición para cuando usted lo decida, padre. Muchísimas gracias. A ustedes, queridos hermanos, también. Muchas gracias por estar aquí, José. Nos veremos en una siguiente oportunidad, ¿no? Cuídate mucho. Gracias, padre. Hasta luego.